Gloria a Dios, le damos la alabanza, la honra a nuestro Dios por permitir encontrarnos nuevamente. Y quiero antes de comenzar darle las gracias a cada uno de los hermanos que tuvieron a bien felicitarme, bendecir mi vida por el ascenso ministerial que obtuvimos el día jueves. El Señor les bendiga, Dios les guarde, de verdad que ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo sé que también va a ser para la iglesia y le damos gloria al Señor porque la palabra de Dios dice que esa es una buena dádiva, un don perfecto que desciende de lo alto y el tenerles a ustedes es lo que nos motiva para seguir adelante. Dios les bendiga y Dios les guarde. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor nuestra vida, vamos a entregarle al Señor este culto, vamos a pedirle al Señor que Él llene con el Espíritu Santo nuestra casa, que es en este lugar la iglesia que se está reuniendo en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias te damos en el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, el que vive y reina por siempre y para siempre. Te entregamos, Señor, este tiempo para la gloria de tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, para glorificarte. Te ruego, Señor, de la gloria que tú seas llenando cada vida de tu sabiduría, cada hogar de tu Santo Espíritu. Oh Dios de la gloria, que seamos ministrados por esta palabra que necesitamos en estos momentos, en donde nos enfrentamos a diversas y variadas situaciones que colocan temor en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria y en ti estamos seguros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te invito para que abra su Biblia en el libro primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Gloria al Señor. Aquí, en este capítulo 17, nos damos cuenta de un hecho que es muy importante y que muchos conocemos. Israel, una vez más, se enfrentaba a un ejército invasor de filisteos. Y en estos momentos estaba siendo guiado por el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y el frente de batalla en esta oportunidad, dice la palabra, que se situaba en el valle de Ela. Los filisteos estaban ocupando el margen occidental del valle, los israelitas el lado este de ese mismo valle. Y estaban allí reunidos. Para los filisteos, este valle era un lugar donde se confrontaban paladines. Y en esta ocasión habían escogido un paladín de ellos, Goliat de Gad, un descendiente de la antigua raza de gigantes. Goliat era un hombre formidable, era un oponente tremendo, de gran estatura, casi 3 metros. Si hacemos la conversión que nos dice aquí el libro de Samuel, nos da aproximadamente 2 metros con 92 centímetros, que llevaba una armadura que le cubría la totalidad del cuerpo, un guerrero al que se le había preparado desde muy joven, con un temperamento feroz de combatiente, era arrogante, era jactancioso, era detestable y provocaba a los escuadrones de Israel 2 veces al día, lo cual hizo durante 40 días. Por el otro lado, tenemos a Saúl. La forma como Saúl reaccionaba ante las provocaciones de Goliat era lastimosa. 80 veces se limitó a quedarse sentado escuchando las provocaciones sin hacer nada. Para Saúl, Goliat era un gigante tan grande que nadie podía derrotarlo. Era un tanque de guerra blindado. Y después de cada provocación, Saúl y todo el pueblo quedaba consternado y atemorizado. La oposición se puede presentar de muchas maneras. Y yo creo que este mensaje
Es muy importante en estos días en los cuales nosotros nos estamos enfrentando a diversas y variadas circunstancias que traen temor a nuestra vida, que traen diversas situaciones y nos ubican, a cada uno de nosotros nos ubican en ese lado, allí donde quedamos casi arrinconados sin saber qué hacer. Unas veces esa oposición llega a nuestra vida de una forma muy buena, nos ciega. Otras veces viene como algo pequeño a lo cual no le damos importancia y nos causa mucho daño. Y otras veces viene así como este gigante que inspira miedo y puede ser el temor al que dirán, puede ser el temor a serle fiel al Señor en nuestras finanzas o quizás en algo que pensamos que no podemos superar. Una enfermedad, la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros debemos de mirar y preguntarnos ahora es qué gigantes nos están en este momento infundiendo temor, miedo. ¿Dónde están? Pero también es muy importante que nosotros miremos en dónde estamos nosotros. Si estamos en el campo de batalla o estamos sentados como lo hizo Saúl. Ahora bien, en este capítulo 17, también en los versículos 12 y 13, primero el Espíritu Santo que nos está narrando esta historia, Dios nos está narrando esta historia a través de la inspiración que dio a su autor, el Espíritu Santo, nos presenta la situación en que se encuentra el pueblo de Israel. Pero ahora nos presenta en los versículos 12 y 13 una familia con 8 hijos. Pero de los 8, 4 no van a la batalla, no están preparados. 3 van a la batalla, están preparados, pero no están dispuestos. Y sigue el menor de ellos, David. El chico de los recados, el que hacía los mandados, el más insignificante en la casa de su padre, pero el más preparado. David sabía lo que tenía que hacer y lo hace. Y eso es lo que Dios está buscando. Alguien que sepa obedecer. Y el corazón de David tenía allí algo que nosotros tenemos que notar. Y tenemos que aprender de él. Tenía un corazón ferviente por el Señor. Lo que podemos decir apagaba el ánimo del ejército de Israel, animaba el corazón de David. Y es que cuando nosotros permitimos que el pecado llegue a nuestras vidas, pues nos acostumbramos a él y ya no nos interesa tanto el Señor. Los hermanos de David, nos dice aquí en este relato, que se enojaron con él, reaccionaron contra él. ¿Por qué? Porque cuando él llegó y vio esa situación, entonces dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y los hermanos escucharon a David que decía eso y se enojaron con él. Pero David estaba dispuesto a pelear con el filisteo. ¿Y por qué? Por una razón muy importante, porque él estaba preparado. Leamos los versículos 34 al 36. Nos dice la palabra del Señor. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora
Ahora bien, ¿dónde recibió David su preparación? Él la recibió a solas, cumpliendo con su obligación. Nadie veía su trabajo, sin embargo, él cumplía con su deber. Y muchas veces nos está enseñando esa palabra, cómo nosotros queremos cumplir delante de la gente, pero cuando estamos solos no somos capaces de cumplir con nuestras responsabilidades con Dios. Y a Dios no le interesa tanto lo que sabemos, sino que también le interesa mucho lo que somos. Y nosotros vemos aquí una cosa maravillosa, preciosa. ¿Por qué? Porque de allí en adelante nos sigue relatando cómo David sale al encuentro de ese gigante, cómo David se pelea con él, y dice la palabra del Señor que lo venció de una manera tal que no quedó lugar a dudas de que la mano de Dios estaba con él. Cuando los filisteos ven a ese paladín muerto, huyeron. Ellos habían prometido que se iban a convertir en siervos de los israelitas, que el que venciera iba a convertir allí a los derrotados en sus siervos. Israel, dice la palabra, que los atacó, destruyó a muchos, saquearon el campamento, y allí nosotros vemos esta interesante historia. Pero lo más importante que nosotros debemos aprender es cómo vemos esta historia para nuestra vida, que como decía, nosotros la sabemos muy bien. En primer lugar, nosotros vemos aquí que todos enfrentamos gigantes. Y no se trata de opresores físicos como Goliat. En estos momentos estamos enfrentando muchos gigantes, enfermedades, situaciones económicas difíciles, estamos enfrentando situaciones en el hogar, situaciones que han adoptado otras personas, estamos enfrentando adversidades, problemas con los hijos, estamos enfrentando muchas cosas que en estos momentos nos están llevando de pronto a vivir una vida que no tiene paz y que no alcanzamos nosotros a entender. Son pocos los que se libran de los pesos de la vida. Jesús por eso comparó estos problemas de la fe con montañas, ¿sí? Y él dijo que el que tuviera suficiente fe como para decirle que le dijera a esos montes que se quitaran y se echasen en el mar, si creyere le sería hecho. Y estaba hablando no de esas montañas, de esas cordilleras allí literales, sino que estaba hablando acerca de los problemas. Cuando nosotros enfrentamos a gigantes, entonces lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que nosotros tenemos dos opciones cuando nos enfrentamos a estas adversidades. Podemos nosotros pelear, enfrentarlas o huir. Y todos somos poseedores en la estructura física, mental y emocional de la que estamos compuestas, de lo que se conoce como mecanismos de pelea o de huida. Y esas son reacciones naturales, fisiológicas al miedo, al peligro, a la incertidumbre. Y nosotros tenemos que mirar cuál es la situación en la cual nosotros nos encontramos. Todos enfrentamos situaciones difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud hacia eso? Miremos entonces ahora los que se quedan paralizados y con miedo. Vamos a mirar esas dos actitudes. Cuando nosotros miramos aquí, en este pasaje, nos damos cuenta cómo todos, incluyendo Saúl, estaban temerosos y llenos de incertidumbre. Cuando vieron a ese gigante de casi 3 metros, todos sintieron temor. En el versículo 11 nos dice que Saúl y todo Israel, cuando oyeron esas palabras del filisteo,
Se turbaron y tuvieron gran miedo. En el versículo 11 nos dice eso, que cuando ellos oyeron esas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y el vivir lleno de temores está lejos de una solución idónea para los problemas que nos plantea el vivir de este mundo. Pero además no es propio de los cristianos el vivir llenos de temor. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no solamente nos hace sentir desdichados, sino que puede causar que hagamos sentir desdichados a los que nos rodean. Ahora bien, es muy diferente, como lo he dicho siempre, el tener miedo o el sentir miedo a ser temerarios. Muchas personas estarán diciendo, vea, el pastor está diciendo eso y entonces quiere decir que yo no le tengo que tener miedo a este virus. No, yo le tengo mucho respeto a este virus porque está comprobado que mata a las personas, las coloca en un estado deplorable, las coloca en un estado lamentable. Es peligroso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo, es esa actitud ante los problemas que vienen a nuestra vida. El miedo, como decía, tiene ese potencial de destruir nuestras vidas enteras, física, emocional y espiritualmente. Y entonces, cuando eso sucede, algunos tratan de echarle la culpa de sus problemas a otros. Por eso es que se han levantado tantas dificultades en los hogares. Hay hogares que están siendo destruidos, que están siendo llevados por la violencia, que se ha levantado aún más en esta época. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros del hogar, los padres, se quieren desquitar con sus hijos, con los que están al lado, debido a los problemas que tienen. Y hay quienes incluso se atreven a culpar a Dios y dudan de la sabiduría de Dios, poniendo en tela de juicio ese tamaño de los problemas que enfrentan. Dudan del amor de Dios, preguntándose por qué Dios permite que pasemos por todas estas situaciones y todas estas dificultades. Pero esto es el resultado de olvidarse de una de las verdades primordiales de la vida. Dios es más grande que cualquier problema. Y siempre lo hemos dicho, el poder que nos respalda es más grande que el problema que nos amenaza. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Allí, en la otra cara de la moneda, nosotros vemos a David, el que se enfrenta al gigante, creyendo que en Dios tiene la victoria. Es la otra opción que nos queda, pelear con ese gigante. Ejemplo, David, quien a pesar de ser apenas un muchacho, entendió que era indispensable enfrentarlo y vencerlo. No se dejó paralizar por el miedo. Y a menudo es necesario atacar, pelear, vencer al gigante, si es que queremos que haya paz en nuestros corazones. No hay ningún motivo para que un cristiano no quiera ni esté dispuesto a enfrentar esas dificultades, porque tiene la ayuda de su Señor y con Él vamos nosotros bendecidos, creyendo, como lo hizo David, que el Señor es el que nos da la victoria. Pero, ¿cómo pelear contra esos gigantes? Vamos a mirar que aquí la palabra nos enseña cómo pelear. En primer lugar, debemos estar preparados. Mire, aquí nos dice en este pasaje que David era un pastor de ovejas. El pastor era el más humilde de los siervos. A menudo era el hijo más joven. Y este era el papel de David. Isaí, su padre, no supo apreciar el valor de su hijo David y ni siquiera invitó a David para la reunión cuando Saúl convocó a todos los hijos para ungirlo como rey.
¿Y a quién se le podría ocurrir que un simple pastor de ovejas podría llegar a ser en algún momento un rey? No obstante, David aprendió lecciones como pastor, las cuales contribuyeron enormemente para llegar a ser rey. Lo primero que él aprendió fue a ser responsable. Él cuidaba de las ovejas, no permitía que se perdiese ninguno. Él reconocía el valor de lo que se le había entregado. Debemos de reconocer en todo momento que nuestro trabajo es importante y que debemos de reconocer ese gran valor en lo que hacemos. Segundo lugar, David practicaba. Sus horas solitarias de responsabilidad se convirtieron en práctica con la onda y él estaba continuamente practicando. Y seguramente él también fue un estudiante de la naturaleza, aprendió a apreciar la obra de Dios para componer esos salmos. Y en el momento, tal vez no se percataba de que la humilde posición de pastor le estaba enseñando cómo ser un rey. Pero lo más importante, él aprendió de las lecciones. No debemos de subestimar las lecciones que Dios nos enseña. Podemos pensar que son sencillas e innecesarias, pero puede que nuestra fe está siendo probada primero en cosas pequeñas. Cuando nosotros cumplimos con actos de obediencia elementales, nos estamos preparando para oportunidades más grandes. Es necesario que nosotros aprendamos esto. Pero también ¿cómo pelear contra un gigante? Pues debemos de mantener la perspectiva correcta. Uno de los beneficios de tener fe en Dios nos enseña que tenemos una nueva perspectiva. Y esa perspectiva la podemos ver aquí en lo que vio Saúl y lo que vio David. ¿Qué vio Saúl? Saúl vio a un gigante de casi 3 metros de alto, un hombre que había sido guerrero desde su juventud. Pero David dice que él vio a un filisteo incircunciso que estaba insultando a Dios, un enemigo que podía ser derrotado, no importaba cuán grande fuera su tamaño, era un blanco más fácil de acertar. Saúl vio a Goliat a la luz de sus propias debilidades personales. Saúl era también un hombre alto. La Biblia nos dice que él sobresalía de hombros para arriba en todo Israel. Sin embargo, él vio allí su propia debilidad personal. Pero David lo vio desde la posición de un siervo de Dios, que ha sido fortalecido con la ayuda de Dios. Él dijo, yo te venceré, y yo te venceré, y daré hoy tu carne a las aves del cielo, y sabrán en toda la tierra que hay Dios en Israel. Qué fácilmente nos engañamos, pero una nueva perspectiva nos muestra que a veces nuestros gigantes no son tan grandes como creíamos. Yo no sé si a usted le ha pasado que tiene mucho trabajo y una tarea muy grande por hacer, y usted dice, no, esto está muy difícil, no lo voy a poder terminar. Comienza a hacerlo cuando ya acabé. ¿La acabé? Esto estaba más fácil de lo que pensaba. A veces, simplemente, el gigante se presenta de esa manera, pero el Señor es el que nos da la victoria. Todos los gigantes tienen sus partes débiles. Todos los gigantes. Una nueva perspectiva puede mostrarnos las debilidades de nuestros gigantes y debemos de recordar que respaldando a cada gigante está el Dios de este mundo, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Amén. Con nosotros está el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo decía que es más grande
el poder que nos acompaña que la amenaza que nos está viniendo sobre nuestras vidas. Pero también debemos de utilizar nuestras armas poderosas. Para los que están en el mundo, nuestras armas para enfrentar gigantes parecen débiles. A veces uno puede imaginarse cómo sería el miedo que sintió el ejército, los hermanos de David, el ejército de Israel, cuando vieron que David desechó la armadura del rey de Saúl y simplemente cogió su honda, cogió 5 piedras lisas del arroyo y se fue a enfrentar a ese gigante. ¿Cómo sería eso? Goliat recibió ese acercamiento de David con burla. Sin embargo, las armas de David, con la ayuda de Dios, resultaron ser más que suficientes. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 y 5, nos dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestro poder hoy en día no reside en la fuerza de nuestras armas, sino en la presencia de Dios. David fue superior a ese gigante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y el Dios de David también es nuestro Dios. El tiempo no le ha hecho cambiar. El tiempo no ha hecho disminuir su poder. Así como estuvo con David, también está con nosotros. Nuestra oración más necesaria es la que nosotros levantamos todos los días y le decimos al Señor que esté con nosotros. Que esté con nosotros. Que nosotros podamos ser conscientes de su presencia. La Escritura nos da esa certeza. En Mateo 28:20, la segunda parte dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hebreos 13, en los versículos 5 y 6 dice: porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Vemos en David una demostración de verdadera humildad. La humildad no es creer que no somos nada. Porque es que muchas personas confunden humildad. Yo soy humilde, no soy nada, no. No, eso no es humildad. La humildad es creer que Dios lo es todo. En estos momentos es donde nosotros podemos encontrar en nuestra fe la más grande fortaleza. David no solo tuvo fe, también tuvo experiencia en la fe. El recuerdo de la ayuda de Dios en el pasado le dio certeza de que éste le iba a ayudar en el presente. Así como él había podido derrotar al león o al oso, ahora iba a poder derrotar a este filisteo. Y nosotros podemos también decir: así como antes pude salir victorioso, también ahora voy a salir victorioso en el Señor. Él no ha cambiado. Si no esperamos nosotros que Él sea nuestro ayudador en este momento, es porque estamos allí carentes de fe que tuvimos en el pasado. Los cristianos estamos en este momento batallando y tenemos que hacerle frente a esas batallas, a esos gigantes que se levantan. El enemigo quiere decirnos a nosotros: no puedes. El enemigo constantemente te está diciendo a ti: tú no puedes. El enemigo constantemente le está diciendo.
Así como le dijeron a David, pero si Dios está con nosotros, nuestra victoria es segura. Esa victoria de ahora es el anticipo de la victoria final. Nuestra victoria está en el Señor. Y en Él creemos y en Él esperamos. Por eso cierre sus ojos. Y en medio de toda adversidad, de toda situación difícil, en medio de cualquier circunstancia que usted está viviendo, declare en este momento y diga: Señor, yo confío plenamente en ti. Tal vez el enemigo le ha dicho a usted: no puede. Pero si usted puede decir en este momento: el Señor está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo puede estarle diciendo: no eres capaz. Pero el Señor te está diciendo: puedes hacerlo. El Señor te está diciendo: no temas. Cree solamente. El Señor te está invitando a creer. En medio de la enfermedad, de cualquier adversidad, de enfermedad allí, el Señor te está diciendo: yo soy tu sanador. Tú puedes decirle al Señor: Señor, tú eres el que me levanta, el que sustenta mi vida, el que guarda mi vida, el que me llena de su poder y de su misericordia. Yo le invito para que usted le diga eso al Señor en este momento. Dígale al Señor allí orando. Declare en el Señor su fortaleza. Declare en el Señor la victoria. Declárelo como lo dijo David, que antes de vencer al filisteo ya estaba declarando que él lo iba a vencer. No es que yo no tengo miedo, yo no tengo temor y por eso me voy para la calle a enfrentar el coronavirus. No, es creerle al Señor que en medio de las situaciones difíciles que se están levantando por esto, el Señor le dará la victoria. El Señor le va a dar bendición. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y primeramente te damos gracias por tu palabra. Porque ella nos dice que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra edificación se escribieron. Y este pasaje fue escrito para que nosotros pudiésemos traerlo aquí en este tiempo y declarar la victoria, así como David la pudo tener, nosotros también la tendremos. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Bendigo, Señor, tu palabra en nuestra vida. Esta palabra, Señor, es la que nos sustenta. Como dice el apóstol Pablo, nos ceñimos, Señor, con esta cinturón de la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Nos ceñimos con él. Para poder, Señor, continuar, para seguir adelante, a pesar de toda circunstancia y adversidad. Oh, mi Dios, grande y maravilloso eres tú, Señor, y en ti está la bendición, en ti, Señor, de la gloria está la sanidad. Oro, Señor, por los que están enfermos, por los familiares de la hermana Marta Lucía. Oro, Señor, por la hermana Diela. Oro, Señor, de la gloria por Alexandra. Oro, Señor, por el pastor Guillermo. Oro, Señor, por los pastores que están enfermos en estos momentos. Oro, Señor, para que tú coloques sanidad. Oro, Señor, por esos hogares de mis hermanos en los cuales hay un enfermo, hay una persona que está enferma. Oro, Señor, para que tú los levantes.
y los sustentes y los bendiga y los llenes de tu presencia, de tu poder y de tu gloria. Señor, solamente en ti encontramos la bendición para nuestras vidas y en ti estamos seguros. Tú nos llenas, Señor, con tu misericordia. Oro, Señor, por nuestra tierra. Oro, Señor, de la gloria, para que tú, Dios de la gloria, coloques tu mano poderosa. Y en estos momentos, donde se ha levantado aún más los contagios, Señor, tú puedes obrar. Puedes colocar a cada persona esa sabiduría. Todo el que quiera recibir esa sabiduría tuya, Señor, para guardarse y protegerse, será protegido. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. De verdad que un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les guarde. Les amamos en el corazón y gloria a Dios por todas y cada una de las bendiciones que recibimos del Señor. Chao, chao.